ser humano no tiene, hablando de la mujer. Tiene fuerza, tiene capacidad de liderazgo, es cabeza, físicamente está dotado de la capacidad para hacer trabajo pesado, tiene órganos sexuales masculinos diferentes a las mujeres, está diseñado para guiar, cuidar, proteger a su familia y fue diseñado con el deseo. El hombre tiene un diseño, ese diseño tiene que ver con admiración y respeto. La mujer debe de admirar y debe de respetar a su marido, pero el marido debe cumplir también con sus funciones. ¿Cuál es la función? La función es cuidar, proteger y mantener. La ideología de allá afuera es que la mujer ahora participa en los gastos de la casa y es un sistema de pensamiento que es contrario a lo de Dios. Ahora, ¿puede hacerlo la mujer? Sí, pero realmente el requisito es para el hombre. El hombre debe de cuidar a su mujer, debe de protegerla y debe de mantenerla. Ese es el diseño de Dios y ahorita lo vamos a ver. El hombre entonces está diseñado para ser admirado y ser respetado. Y la mujer está diseñada para ser escuchada y para ser amada. Son dos cosas diferentes. Dios diseñó el matrimonio con el propósito de mostrar su gloria, no para nuestras pasiones. Y a través del matrimonio, Él se exalta a sí mismo. Y así como Cristo cuidó a su iglesia, hasta ¿cómo cuidó Cristo a su iglesia? Hasta la muerte. Un esposo debe de cuidar a su esposa hasta la muerte. Y dice la Escritura que como Cristo cuidó a su iglesia, los hombres debemos de proteger a nuestras esposas e hijos con nuestra propia vida. El hombre fue creado primero, después fue creada Eva, y lo puso en el huerto para cuidarlo y para protegerlo. En el capítulo 2, versículo 7 del libro de Génesis, siéntate para acá para verte. Capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Dice, entonces Jehová, o entonces Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué aprendemos del hombre? Que el hombre es un ser creado. Es un ser que fue diseñado de manera inteligente por alguien increíblemente poderoso. No venimos de la nada, venimos de alguien que nos diseñó con un propósito definido. Y dice que el Señor lo formó. Hay tres cosas en este versículo: formar, polvo y soplo. Entonces, Dios nos forma del polvo de la tierra. Dios inicia esta creación con materiales ya existentes. Si tú vas a la ciencia, como muchos dicen, ¿sí?, que creen en la ciencia, pues yo creo más en la Biblia que en la ciencia, porque la Biblia es primero que la ciencia. ¿Sí me explico? Sí. Y mientras la ciencia no tenga los elementos como comprobación, investigación y práctica, no puede ser científico. Entonces lo que nosotros vemos aquí, que el hombre fue creado, no nació de la nada, nació de un conocimiento muy alto. Y dice que Dios lo formó. Esta palabra formar, formar al hombre, es la palabra hebrea yazar, que puede representar a un alfarero que tiene la facultad de moldear y de crear. Dice que Él creó o Él formó. Esta palabra, crear, es la palabra hebrea bara, que significa crear de la nada. ¿De dónde creó Dios al hombre?
O sea, no había nada existente. Cuando Él hizo la tierra, lógicamente, que agarró elementos de la tierra, pero Él creó todo y lo creó de la nada. Muchos científicos dicen que ellos pueden crear vida. Un científico no puede crear vida si no hubiera elementos ya existentes. No puede. Pero Dios creó todas las cosas de la nada. Y cuando estaba el polvo ya, creó al hombre. Y esta palabra para, que significa crear de la nada, este atributo de crear se le atribuye solamente o es exclusivamente de Dios. Formar se relaciona con el proceso de creación. Nosotros somos parte de una creación, de la creación de Dios. El hombre fue creado por Dios y lo creó del polvo de la tierra. Y es un proceso de creación y de modelo. Dios forma a la materia, formando o creando a un ser humano física y espiritualmente para cumplir los propósitos de Dios. Desgraciadamente, el hombre está tratando de cumplir sus propósitos. Se ha olvidado de que Dios lo creó con ciertos propósitos para la familia. Y aunque el mundo, a mí no me interesa lo que diga el mundo. Yo soy cristiano. A mí me interesa lo que dice la Biblia. A mí no me interesa la ideología de género. A mí no me interesa si están aprobando el aborto o si están aprobando otro tipo de cosas. Me interesa lo que Dios diga. Porque si yo hago caso al manual, ¿cuántos hacen caso al manual? ¿Cuántas mujeres están haciendo caso al manual? ¿Cuántos hombres están haciendo caso al manual? ¿Por qué hay fracaso? Porque no hacemos caso al manual. Entonces, Dios crea al hombre físicamente y espiritualmente para cumplir sus propósitos. Y nosotros pertenecemos al polvo. Dios nos forma, ¿sí? Nos moldea desde el punto de vista físico y espiritual. Pero ¿qué toma? ¿Qué material toma? Dice que toma del polvo. La palabra hebrea para polvo es la palabra hebrea apar, que significa tierra suelta o porosa. Esto quiere decir que Dios nos creó del polvo de la tierra suelta, y al tomar los elementos del polvo, indica que nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? De la tierra. Nosotros estamos pegados aquí y pertenecemos a este mundo, pertenecemos a la tierra. ¿Sí? Y nuestra humanidad pertenece a este sistema, a este mundo que hay aquí. Porque fuimos tomados del polvo de la tierra. Somos seres humanos. Estamos pegados al piso. ¿Qué nos diferencia de Dios? ¿Sí? A nosotros, que nosotros, nuestras plantas, ¿qué indican? ¿Qué indican nuestras plantas de nuestros pies? Que nosotros pertenecemos a este mundo. Dios no es de este mundo. Dios no necesita pies. Dios es espíritu. Y por eso dice que los que le adoran, le deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué simboliza esto que fuimos agarrados del polvo? Humanidad. Número 2, mortalidad. Número 3, vida temporal. Nosotros somos seres humanos y pertenecemos a este gremio que está aquí. Pero un día vamos a morir. Tú y yo vamos a morir. Esto es lo que indica, ¿sí?, lo que es el hombre. El hombre tiene caducidad y va a terminar su vida muriendo. Y es una vida temporal. Ahora, si nosotros vamos a la ciencia, ¿cuál es el único libro realmente que habla de la creación? Muchos pueden decir Darwin. Darwin no puede hablar con certeza de la creación porque él no estuvo ahí. Él no sabe. Y además, la creación, desde el punto de vista darwiniano, no corresponde a la creación de Dios. Y número 2, no se puede justificar científicamente porque se queda en una teoría, porque no se ha comprobado en un laboratorio. Así es de que Dios dice la palabra de dónde pertenecemos. Dios nos creó, lo creó del polvo de la tierra, y ahorita, si tú vas
y le preguntas a cualquier persona que se dedica al estudio de la composición del ser humano, él te va a decir que tú tienes, número 1, oxígeno el 65%, número 2, tienes carbono con 18.5%, número 3, tienes hidrógeno con 9.5%, ¿sí? Tienes nitrógeno con 3.2%, otros, calcio, fósforo, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Esos son los elementos que nosotros tenemos y que pertenecen ¿a dónde? Contradice lo que dice Darwin, que nosotros venimos ¿de dónde? Del mono. Aunque tenemos cara. Entonces, tenemos elementos que contienen el polvo y que nosotros los tenemos porque fuimos formados del polvo, pero también tenemos gases. El gas, como el nitrógeno, es el gas más abundante, ¿sí?, que nosotros tenemos. Número 2, tenemos hidrógeno, ¿sí? Número 3, tenemos dióxido de carbono. Número 4, tenemos metano y tenemos azufre. Y eso es lo que nosotros conocemos como la composición del ser humano. Por eso nosotros somos parte de una creación, no de una evolución. ¿Sí? El ser humano fue creado, número 1, fue formado, número 2, fue tomado del polvo, y número 3, dice que sopló. ¿Qué sopló Dios? Aliento. La palabra soplo en el hebreo es la palabra ruach o ruach, que significa viento, aliento o espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando Dios crea al hombre, el hombre no tiene vida, lo crea del polvo. ¿Qué hace Dios? Sopla el aliento de vida, que es el espíritu que tú y yo tenemos. Cuando tú crees en Jesucristo, y yo creo en Jesucristo, nuestro espíritu antes de creer en Jesucristo, ¿cómo está? Muerto. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos da, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo. Son dos cosas. Lo que sopló Dios es el espíritu que tenemos todos los seres humanos. Pero cuando creemos en Jesucristo, Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Los cuántos espíritus tenemos cuando creemos? 2. Pero aquí solamente había uno. ¿Cuál era? Ruach, que significa viento, aliento, espíritu, el que es lo que da vida al cuerpo. En Santiago capítulo 2, versículo 26, nos dice que el hombre que no tiene espíritu está como muerto. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, si el hombre no tuviera el espíritu, ¿cómo estuviera? Muerto, porque lo que le dio realmente movimiento, vida, lo que sopló Dios fue el espíritu que ahora nosotros tenemos. Ahora, yo les quiero preguntar algo. ¿Con qué espíritu adora el ser humano? No lo oigo. ¿Con qué espíritu adora el ser humano? Con el espíritu humano, no con el Espíritu Santo. ¿Hay gente que adora cosas? Los romanos tenían 6 millones de dioses. ¿Con qué espíritu adoraban? Con el espíritu humano. Cuando viene el espíritu a nuestra vida, se amalgama. Eso es ya cuando creemos. Estoy adelantando cosas. Pero aquí nos habla, voy a hablar mejor de esto, nos habla de que Dios sopló. Entonces sopló y el ser humano empezó a tener vida. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea que el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué pasa? Bueno, nuestra vida está muerta. Hace años escuché un comentario de que hicieron una investigación, algunas personas, y que cuando moría la persona, lo pesaban, y entonces el hombre pesaba menos.
unos gramos menos que cuando estaba vivo. ¿Sí? Porque el que estaba haciendo esta investigación, que era un doctor, se le ocurrió decir, bueno, si tenemos alma y espíritu, es probable que tengan peso. Entonces él hizo esta investigación y él llegó a la conclusión de que el hombre pesaba ciertos grados menos después de que había muerto. Esta teoría o esta forma de pensar o esta investigación fue atacada porque decían que el espíritu y el alma son incorpóreos y que no tienen peso. Pero lo cierto es que cuando el hombre moría, su peso era menos, porque cuando el hombre muere, el espíritu y el alma se van. Es lo que hace que una persona muera. Este experimento fue realizado por el doctor Duncan McDowell a principios del siglo XX. Sin embargo, fue criticado. Lo cierto es que el cuerpo sin el espíritu, ¿cómo está? Muere. Entonces, cuando una persona muere, cuando un hombre muere, su espíritu se va, el cuerpo queda inerte, ¿y a dónde vuelve? Al polvo de donde fue tomado. Ahora, esto es en parte de la creación. El hombre es un ser creado. Número 2. ¿Cuál es la misión del hombre? La reproducción. El hombre fue creado, fíjense, ¿para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios. Número 1, sirviéndole. Número 2, haciendo su voluntad. Número 3, ser un administrador de todo lo creado. Hablar a otros de Dios, guardar sus mandamientos, formar una familia, esposa, hijos, con el propósito de vivir unidad y ayuda mutua. Pero el propósito general de todas estas cosas es glorificar a Dios, es exaltar su nombre. El hombre tiene como responsabilidad amar y proteger a su esposa y a sus hijos, sin olvidarnos de la instrucción, de la guianza, el cuidado, la manutención, siendo fiel a la familia que Dios le dio. El hombre fue creado con el propósito de amar, ¿sí?, sus mandamientos. El hombre tiene que amar antes que a su mujer, tiene que amar a Dios, tiene que amar sus mandamientos, ¿sí?, para poder amar a su familia. Y Dios dice cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Ahora, yo quisiera preguntarte sin que me contestes, tú como mujer sabes cuál es tu rol, y tú como hombre sabes cuál es tu rol. Este es un problema hoy. Los hombres están confundidos, ya no saben cómo comportarse como la mujer, porque la mujer está exigiendo ser igual al hombre. El feminismo fue creado para destruir esto que es grave, para destruir el liderazgo del hombre. Pero el hombre ha caído en la situación de dejarle a la mujer su liderazgo. Y ambas cosas son malas, porque el hombre fue creado ¿para qué? Para cuidar y proteger a su familia. Entonces, si estos roles están invertidos o no lo siguen ambos, no verán el poder de la palabra de Dios. Aunque el hombre y la mujer fueron creados por Dios y ambos son su imagen, los dos tienen su espíritu, los dos fueron creados del polvo, ¿sí? Estas dos personas son diferentes. Aunque delante de Dios son creados iguales. Y esto es lo que no le gusta a la mujer. Ya sé que me van a criticar, qué bueno que me critiquen, échenle, no hay ningún problema. Pero lo importante de todo esto es que tú sepas que el rol, una cosa es la creación del hombre y la mujer, y otras cosas son los roles. Y desgraciadamente los roles del hombre y de la mujer están siendo invertidos, ¿sí? O sea, están siendo cambiados. No están siguiendo al manual de vida. El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. La base de esto consiste en que ellos fueron creados, pero diseñados de forma diferente y propósitos diferentes.
y sus necesidades son muy diferentes, muy adversas. Cuando el hombre y la mujer viven de acuerdo al propósito de Dios, pueden lograr grandes cosas porque hay una unidad. Esta combinación de roles lleva a la pareja a funcionar de forma correcta. Los roles que está llevando ahorita el matrimonio están fracasando. La psicología está fracasando. ¿Saben que la psicología está renovando nuevamente su sistema de pensamiento porque han fracasado? Y han hecho tanto daño a la familia que ahora están invirtiendo su sistema de pensamiento. Porque la psicología es una pseudociencia, no es una ciencia. ¿Qué quiere decir que esto? Que no se puede comprobar científicamente lo que ellos están diciendo, aunque ellos digan que es una ciencia. Sin embargo, ¿sí? Dios dice cómo debe de vivir el hombre. ¿Cuáles son los roles de la mujer? Ahora, si estos dos roles se unen, ¿cómo va a funcionar el matrimonio? Bien. Pero es de ambas partes, para que funcione bien. Ahora, veamos en Eclesiastés. ¿Qué hace la unión? Fuerza, ¿no? En Eclesiastés dice, voy a leer esta versión, y dice esta versión: más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. ¿Cuántos valen más? Dos. Si en un matrimonio uno está luchando, va a tener la misma proyección que si los dos estuvieran trabajando. No. Si uno de ellos cae, el otro le levantará. Pero hay del que cae estando solo, no habrá quien le ayude. Esto habla de la unidad de roles, de fuerza. Cuando el matrimonio realmente está cumpliendo con sus roles, hay alguien que te pueda ayudar a levantarte. Hay alguien que pueda ayudarte para que tú cumplas con el propósito de Dios, seas mujer o sea hombre. Ese es el propósito. Ahorita lo vamos a ver. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro, se calientan, pero uno solo, ¿cómo se puede calentar solo? ¿Me explico? Entonces, aquí nos habla de la unidad. Ahora, el 12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Pero cuando una mujer está sola, cuando un hombre está solo, tiene que hacer un doble esfuerzo para cumplir con el propósito que Dios le dio para la familia. ¿Pero por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que el matrimonio se rompa? Viven juntos, comen juntos, pero están divorciados. No hay ninguna relación entre ellos. No hay amor, no hay esto, no hay lo otro. ¿Por qué? Porque cada quien está buscando sus propios principios, por legislar su propio matrimonio y no seguir lo que Dios dice en la Escritura. Entonces, cordón de 3 dobleces, dice, no se rompe fácilmente. ¿Qué necesita un hombre? El hombre necesita una mujer. La necesita. Yo he escuchado mucho, no, es que yo no necesito nada. Eso se le llama soberbia. Un hombre necesita una mujer. Si no, date cuenta, deja una mujer y ¿a dónde va? Inmediatamente va por otra. Porque fue creado con esa necesidad. Pero la necesidad que tiene que estar ligada a las necesidades de la mujer que él escogió para casarse. Y la mujer tiene que seguir a ese hombre. Pero ambos tienen que tener el conocimiento. ¿Por qué está fracasando el matrimonio ahora? Porque han dejado a Dios, lo han abandonado y le han dicho no te queremos. Nosotros queremos seguir la filosofía de este mundo. Es que yo creo esto. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero si tú eres cristiano, tú tienes que seguir lo que dice Dios en la Escritura. Amén. Para que funcione, si no, no va a funcionar. Y dice que los dos pueden ser mejor que uno. Si tienes frío, el otro te puede calentar. Si tú caes, ahora,
¿Para qué fue creada la mujer? Nada más lo voy ¿Cuál es el propósito de la mujer en el matrimonio? Ser ayuda idónea. ¿Qué significa eso? Significa que la mujer tiene que cumplir con el propósito de que su marido cumpla con su liderazgo. Y tiene que ayudarle a cumplir con el liderazgo. El feminismo está atacando el liderazgo del hombre y está interrumpiendo la vida del matrimonio, porque está atacando directamente el liderazgo, y la mujer quiere tener el control del liderazgo. Ahora, la mujer no necesita tener el liderazgo, porque yo pensaba ahorita, ¿quién gobernará en México? ¿Claudia Sheinbaum o su esposo? Ahí se los dejo. ¿Cuál es la cualidad de la mujer? La cualidad de la mujer es que el hombre cumpla con el propósito de Dios, que cumpla con el liderazgo, que lo impulse. Atrás de una gran mujer, dicen, hay un gran hombre, porque el hombre tiene que ser impulsado. Desgraciadamente nosotros como hombres fuimos diseñados para ser admirados, pero la mujer desestima al hombre porque no está haciendo su trabajo. ¿Me explico? Ya no admira ¿cuántas mujeres? A ver, quiero ver sus manos. ¿Cuántas mujeres? Realmente, si no te vas a ir al infierno. Pero realmente, ¿cuántas mujeres admiran a su pareja? Realmente. Si yo admiro a alguna persona, ¿por qué es? Porque está cumpliendo con su propósito. ¿Por qué respeta una mujer a su marido? Porque es guía. Porque está cumpliendo con los propósitos de Dios. Porque está al frente de su casa. Porque guía a sus hijos. Porque los educa. Porque la protege. Porque la cuida. Por eso lo admira. Y la mujer lo respeta. Porque sabe que lo que está haciendo el marido está dando en el clavo. Pero cuando esa mujer ve que el hombre no está haciendo lo que es correcto, entonces puede rebelarse. No estoy diciendo de que puede, de que tiene que hacerlo, no. Puede en el sentido de que su forma de pensar es decir, bueno, si él no está cumpliendo con el propósito del hombre, yo voy a tomar el papel. ¿Y qué hace esa mujer? Empieza a meterse en el liderazgo del hombre. ¿Qué hace una mujer, o qué debería de hacer una mujer, la cual el hombre no está cumpliendo con el propósito? ¿Quieren ver? Vayan a Efesios capítulo 5, versículo. Bueno, aquí nos habla, Efesios 5, aquí nos habla del rol del hombre y la mujer. Cinco 21, hermano. Yo creí que ya sabías dónde estaba. ¿No? Ahí comienza la relación que Dios quiere que tenga el matrimonio. Pero vayamos al versículo 31, me parece que es. Efesios 5:31. ¿No te pones nerviosa? ¿No te pasa? ¿Ya te vas a casar o cómo? El versículo 32, antes de leer este. ¿Cuál es el misterio del matrimonio? Está escondido en Jesucristo. No. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y ¿qué? Y de la iglesia. Ahora, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de cómo se debe de comportar la mujer o el hombre
¿Qué dijimos que el hombre necesita? Admiración y respeto. ¿Qué necesita la mujer? Amor y ser escuchada. ¿Saben ustedes que la mayoría de los hombres no escuchamos a las mujeres? Levanten su mano las que están de acuerdo conmigo. No, ¿verdad? Es la verdad. Así somos. Somos camellos nosotros. Entre menos hablemos, mejor. Científicamente está comprobado de que la mujer habla 24,000 palabras al día, ¿se imaginan? El hombre habla 12. Por eso no la quiere escuchar, él quiere ver el fútbol callado por ahí. Pero la palabra nos habla de... Vamos a leer todo el capítulo. Cinco 31, 5:21. ¿Sí quieren que lo leamos o les sigo? Es que ya lo leí el miércoles. Nada más lo vamos a leer. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es someterse? La palabra someterse es ponerse debajo de alguna persona para ser cubierta. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Quién ordena que la mujer esté sujeta? Con todo es sujeta. Dios dice. No dice el pastor ni nadie. Dice Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué debes estar sujeta a tu esposo? Porque amas a Dios. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. En alguna de mis lecturas que he tenido acerca de los libros, decía algún intérprete acerca de esta palabra cabeza. Él decía que la palabra cabeza significa fuente de vida, lugar o río que nace. ¿Qué hay alrededor de un río? Vida, plantas, árboles. Y me pareció interesante esta palabra, ¿no? Esta persona lo interpretaba así. Pero realmente cabeza es el que dirige, es el que guía. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo, ¿cómo va a estar? Mal. Entonces el hombre es la cabeza. ¿Cuándo está bien esa cabeza? Cuando sigue los lineamientos de Jesús. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El Papa no es cabeza de la iglesia. El sacerdote no es cabeza de la iglesia. El pastor no es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, yo veo una iglesia, ¿esta iglesia está sujeta a Cristo? Como otras, lo dudo. Y así como dudo que esta iglesia o muchas otras estén sujetas a Cristo, muchas veces dudamos de que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, tú estás sujeta a Cristo. ¿Esta iglesia está sujeta a Cristo? Así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice? En todo. Ahora vamos. Maridos, aquí viene. ¿Cuál es el propósito del hombre? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor que habla aquí es el amor sacrificial de un hombre a su mujer. ¿Saben cuál es el problema de los matrimonios hoy o de la gente que tiene una relación? Que no saben lo que es el amor. ¿Alguien me puede definir amor aquí? ¿Qué es amor? Una decisión. ¿Perdón? Una decisión. ¿Qué tipo de Darlo decisión? todo por él. Dar todo por ello. ¿Qué es? Es una convicción. Una convicción.
¿El amor es un sentimiento? Es una decisión. ¿Saben? Hace 40 años o 30 hablé de eso, que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar a mi pareja. ¿Hasta cuándo? ¿Se porte bien? Esto es el matrimonio. Por eso le sacan. Ahora ya no se quieren casar. Ahora ya vamos a unirnos ahí sin papel y sin nada. Si no, fíjense nomás el sistema de pensamiento. Si no lo hacemos, nos divorciamos. ¿Qué están pensando? Que el matrimonio no sirve, que es obsoleto. Y sí, el matrimonio está en peligro de extinción, pero no por culpa de Dios, sino por culpa de nuestras pasiones. Entonces el amor es una decisión. Yo he decidido amar a esa persona. Ahora, muchos se quieren divorciar, muchos quieren dejar a la pareja. ¿Pero por qué? Porque han perdido el sentido de esa verdadera palabra. El amor es una decisión. ¿Qué hizo Jesús? Díganme ustedes, ¿cómo está la iglesia ahorita? La iglesia va a la psicología. La iglesia va a la psiquiatría. La iglesia, antes de venir a orar por sus enfermedades, va con el médico. ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí. Vengan a mí antes. Vengan a mí. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y oren a mí. ¿Estás enfermo? Junta a los ancianos. ¿Tienes un problema familiar? Tienes que ir con los líderes de la iglesia y decirle, oye, ¿sabes que tengo este problema? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? El hombre debe de amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, este es el amor sacrificial. Pero ahora los papeles están invertidos. ¿Quién es la que se sacrifica? Regularmente. Porque el hombre le es cómodo adoptar la ideología del feminismo. Pero lo que no sabe el hombre es que está siendo denigrado. Y él está dejando su autoridad y su liderazgo a la persona que solamente fue creada para impulsarlo, para ayudarlo, para que cumpla con el propósito que Dios le dio. Ese es el papel de la mujer. Pero el papel del hombre es amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es de que nosotros deberíamos de ver esto. Dios creó al hombre para dominar sobre la tierra. El mandato que Dios le dio al hombre fue cultivar y cuidar. Antes de la caída. O sea, que él tenía que cultivar. Esto quiere decir que el hombre tenía que trabajar. Número 2, ser creativo, ¿sí? Poner fuerza y productividad. Número 2, tenía que cuidar. ¿Qué tenía que cuidar? El Edén. Tenía que cuidar todo lo que había en el Edén. Los árboles frutales. Tenía que, ¿sí?, cortar el pasto. Tenía que podar los árboles. Tenía que cuidar. Y no solamente cuidar el árbol, el Edén físicamente, sino tenía que cuidar el Edén de un enemigo que después destruyó la familia, porque la mujer, no el hombre, fue engañada. Entonces, el hombre tiene un ataque. ¿Dónde fue este ataque? Él tenía que cultivar, tenía que trabajar, tenía que cuidar, pero no lo hizo. Dios le dio libertad para comer de todos los árboles, pero también le dio una restricción. No comerás del árbol del bien y del mal, porque si comes de él, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Este ataque contra el liderazgo. ¿Quién tomó el liderazgo? Cuidado. Porque eso se ha metido aquí en la iglesia. Digo, aquí en la iglesia universal. La mujer, vas manejando y ¿qué te dice? ¿Alguien es así?
Tienes una idea y te dicen, no, yo creo que eso no. ¿Cuál es el propósito? Controlar. ¿Cuál es el propósito de los pleitos? Tener la razón. Yo tengo la razón. ¿Quién va a ganar? Dicen que el que traga más pinole. Pero el problema de los problemas que hay en el matrimonio es para tener el control. Ya ves, te dije. La mujer decidió apartarse de Dios. La palabra de Dios fue puesta en duda. ¿Cuál fue el propósito de Satanás al cuestionar la palabra de Dios y ponerlo en duda? Destruir la reputación de Dios con Eva. Es lo que dicen ahora. ¿Qué están destruyendo con el feminismo? La reputación de Dios. No, es que la mujer tiene derechos. Desde el punto de vista cristiano, ¿cuáles derechos tienes? ¿Y cuáles derechos tiene el hombre? ¿Me pueden decir uno? Desde el punto de vista cristiano, no desde el punto de vista humano. Si nos vamos al punto de vista humano, todos tenemos derechos. Derechos a, ¿sí? ¿A qué? A ser mantenido, derecho a ser educado. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿qué derechos tenemos nosotros como hijos de Dios? Ninguno. Ninguno. Él puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera porque Él es sabio. Él es inteligente. La palabra fue cuestionada. Dios no te quiere mostrar todas las cosas. Entonces el propósito era destruir la reputación de Dios diciendo, Dios no es confiable. ¿Qué nos están diciendo cuando dicen, es que las feministas tienen la razón? Ahora, quieren el 50% y el 50%. ¿Qué se está rompiendo ahí? ¿Quién está hablando? El diseño de Dios. El diablo está hablando. Y te dice, no, es que tú puedes. Tú tienes los mismos atributos del hombre. Discúlpame, pero la Biblia no dice eso. Nosotros tenemos que cumplir con el rol de cada uno. El rol de la mujer es impulsar al hombre para que logre los objetivos de Dios. Y es cuando eso logra lo que Dios se propuso en el matrimonio y empieza a funcionar de la forma correcta. Pero Satanás viene y te dice, no es así. Tú mereces. ¿No? ¿Qué merecemos si Dios nos compró por precio? ¿Qué merecemos? Nada. Merecemos la muerte y merecemos el infierno. Merecemos la ira de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia nos rescató, nos formó el matrimonio para que cohabitaran en unidad y en ayuda mutua. Entonces, la voz del diablo trata de destruir la integridad, la honestidad de Dios. No creas que Dios siempre dice la verdad. Ahora, hay mujeres que dicen, no es que yo tomo el control porque Él no la toma. ¿Qué debería de ser una mujer ahí? Impulsar a su esposo. Debería de cambiar su posición en cuanto a el rol. Debería de siguiendo respetándolo. Debería de seguir respetándolo. Sí. Si la mujer no respeta a su marido, el marido debería de seguir amando a su esposa. ¿Sí? Porque dicen, no, es que yo no lo voy a hacer porque él no me ama, porque él no me escucha. Esa es una mentalidad fuera del contexto bíblico. Nosotros tenemos que someternos a la palabra. ¿Me explico? Porque tenemos que adornar el evangelio. Fuimos creados para la gloria de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad, sino para exaltar el nombre de Dios. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo. Porque someterme cuando hay injusticia, ¡wow!
Pero ¿a quién tenemos como ejemplo? ¿Qué hicieron los que decían que amaban a Jesús? ¿Lo mataron en una cruz? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Lo matamos en una cruz. Y sin embargo, ¿qué hizo Él? Nos ama. Él nunca criticó a su esposa. Adán sí criticó a su esposa. Pero Cristo nunca criticó a la iglesia. Cristo dio su vida por ella y murió, aun cuando la iglesia se ha convertido en algo que Dios no quiere. Venimos cuando queremos, hacemos lo que queremos, ¿sí? Ese es el problema de la iglesia. Pero yo pienso que estoy bien porque vengo los domingos. No, falta mucho por hacer. Dios necesita hombres y mujeres, ¿sí? Un matrimonio sólido para que tengan hijos sólidos. Hijos que van a mandar un día allá afuera que el mundo está esperando para comérselos. Pero hoy, desgraciadamente, con la nueva ideología y el nuevo sistema de pensamiento, hoy queremos que los hijos decidan. Es que Él es el que decide. ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a decidir? Está